Buenos días, profe. ¿Qué más, Pablo? ¿Cómo te va? Ya iniciamos, por favor. No hay problema. Pues bien, vamos a iniciar clases. Pablo. Listo. Bueno, sí, tuvieron problemas, primeramente, bueno, solo estás Pablo, ¿no es cierto? ¿Tuvieron problemas en el examen o no? ¿Le dieron el examen? Sí, dimos el examen eh, ¿Y la, parcial. y la evaluación de la cuarta semana, la tercera semana también dieron? No, con ese tuvimos problemas. O sea, justo, justo usted nos había pasado para el domingo a las 2, pero la Sí. plataforma no funcionó como cerca hasta las 2:30. No dejaba, no dejaba ingresar. No sabíamos por qué. Bueno, cuando saben que yo voy a, bueno, el examen ya dieron, ¿no es cierto? Les doy la plataforma. Entonces, la evaluación de la tercera semana voy a abrirles a las 10 de la mañana de hoy, ¿sí? Para que den todos. Por eso no les debía contestar. Ya, profe, muchas gracias. Entonces avisarás en el grupo, por favor. Ya. Bueno, entonces, bueno, ya que estás tú nomás, pues continuamos clase, ¿sí? Aquí habíamos, bueno, esto no asististe toda la clase, pero aquí ya estamos hablando lo que es los métodos para determinar lo que es el coeficiente de resistencia, dependiendo del tipo de formas que se presentan en el lecho de los cauces, ¿no? Habíamos hablado en este caso lo que son los rizos, lecho plano, dunas y antidunas, básicamente las tres partes o tres formas que se presentan los cauces, en este caso los cauces naturales, ¿sí? Y aquí vemos, por ejemplo, la rugosidad aluvial en función de las diferentes formas, en este caso, pues aquí hablamos está en función de qué parámetros, en función del calado del río, en este caso de la velocidad media del río, y en función de eso, pues tenemos las diferentes formas de los lechos del cauce, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando, por ejemplo, una zona de recirculación que se produce una forma de vértice y van formando los ciertos montones, ya en este caso, ¿no es cierto? O acorazamiento de materiales, exactamente, ¿sí? Y estos acorazamientos de materiales forman estas especies de dunas, ¿no es cierto? Estas dunas, ¿sí? Y también podemos calcular la altura de la duna, en este caso el delta, ¿sí? Delta. Y en este caso la altura del calado, pues no va desde la base misma del río, sino a partir de más o menos la parte media de las dunas. Si ven, en este caso, el H, total, como se calcula. Por supuesto, si es que estas dunas pues van formándose especie de sinusoidal, pues nos calculamos también la longitud de onda, en este caso que se llama. Entonces, para resumir acá. Para eso habíamos indicado de que siempre estos autores parten de la fórmula de la tensión, en este caso tensión de corte, que recordamos que esto era, en este caso, al específico, ¿sí? Por la gravedad, aquí es H, aquí era, en este caso era radio hidráulico por pendiente. Entonces al final pues partimos de esta fórmula, ¿sí? Ya, entonces cuando nosotros vemos exactamente, se hace, digamos, en la investigación en laboratorio, vemos que existe prácticamente en este caso dos partes. La parte en este caso yo llamaría entre el lecho normal del río y la altura media de lo que es en este caso del rizo, ¿sí? Del rizo. Entonces aquí los autores toman esta cosa con la base de la tensión superficial en la parte del lecho propio del río y la altura media del rizo, en este caso, o perdón, de la duna, ¿sí? Y luego el otro corte, pues en este caso a partir de esta altura hasta acá, el T, su doble prima B, ¿sí? Y en función de eso va a analizar para determinar lo que es la resistencia del que presenta en este caso estos lechos del río frente a lo que es a la velocidad media y a la altura, en este caso, para que un material sea trasladado de un lugar a otro. Exactamente.
Entonces lo que hacen es dividir en dos sectores y al final pues calculan la tensión superficial total, en este caso pues en la parte baja, llamas de acá, y en la parte alta, ¿sí? Y tomando como bases fundamentales estas fórmulas, en este caso pues la base esta, ¿no es cierto? La densidad o también puede ser específico, la gravedad, el H' más H doble prima, ¿sí? H' más H doble prima, aquí también sería lo mismo, ¿sí? Al final el H total va a ser igual a ¿qué? Igual al H' más H doble prima, ¿sí? Este H, o sea, en este H va a ser igual aquí, ¿sí? H' más H doble prima, ¿sí? Entonces, igual de esta manera, la tensión total va a ser igual la tensión en la parte baja más la tensión en la parte alta, en este caso ya, cuando la forma ya no se forman ya los rizos, en este caso las dunas y los antídotos, lo que sea. Y de esa manera también relacionan a lo que es la pendiente, ¿sí? La pendiente en este caso, pues la pendiente en la parte baja y la pendiente en la parte alta, en este caso. Pero el mismo lecho del río, ¿sí? Y en función de eso, pues va a determinar diferentes formulaciones y hasta determinar lo que se llama en este caso el factor en este caso se llama el factor de resistencia, que es el CFE. Son ciertos factores que son factores adimensionales, pero que determina el autor para poder llegar a calcular en este caso el valor de lo que es el coeficiente de resistencia y por supuesto nos ayuda a relacionar lo que es el coeficiente de Manning, que sería en este caso el que nosotros deseamos calcular para nuestros diseños hidráulicos, exactamente, ¿sí? Entonces, en función de esto, diferentes autores, ustedes pueden ver en este caso que podemos observar acá también lo que en este caso ya comienzan a determinar lo que es en este caso el H total. El H total dijimos en este caso, ¿sí? Yo dije que es este el H total, ¿no es cierto? Este es el H total, esta formulita de aquí, H total, H' más H doble prima, ¿sí? Aquí está H total, en este caso el calado del río va a ser igual al H' más H doble prima, ¿no es cierto? Entonces, en función de eso, también determina lo que es la velocidad de corte. La velocidad de corte, en función, en este caso, que despejando de la tensión, en este caso esta fórmula también ya habíamos visto la velocidad de corte que era igual a que inicialmente habíamos dicho que la velocidad de corte simplemente era que era igual esto a la raíz de la tensión, en este caso de corte, ¿cierto? T sub 0 sobre, en este caso sobre la densidad, sí habíamos dicho. Esa fórmula ya habíamos visto anteriormente, entonces ahora simplemente toma la tensión, en este caso la densidad de corte en la parte baja de acá, ¿sí? Y toma esto. Y la tensión doble en este caso en el doble prima, que sería esa parte de acá, igual, de la misma manera, ¿sí? Simplemente es doble prima, que sería esta parte de aquí, y más de esta cosa. Y al final, pues, y luego lo que hace el laboratorio es relacionar en este caso la fórmula que hemos calculado anteriormente en función de CF'. CF' es en este caso un coeficiente de resistencia aquí, ¿sí? O un factor también se llama de resistencia en este sitio, va a ser igual a que a la velocidad media, en este caso, que es la velocidad media del cauce, la velocidad media del agua, que nosotros calculamos en un aforo, sobre la tensión de corte, en este caso prima en la parte baja, en este caso. Entonces, de esta manera podemos calcular la resistencia ya, en este caso el coeficiente de resistencia en el fondo del cauce del río, ¿no es cierto? También es igual a qué? Bueno, esto es en función de lo que se investiga en el laboratorio, va a ser igual a 11H', que sería en este caso H', sería aquí esta parte, sobre el D65. Aquí entra en lo que es en este caso lo que es el D65. Entonces, miren ustedes, a partir de los datos de campo, en este caso, datos de campo, Einstein y Barbosa determinaron la siguiente relación empírica para el coeficiente, en este caso, de resistencia de la o fricción resultado de resistencia. Al hablar de resistencia, estamos hablando exactamente de qué. Estamos hablando exactamente que queremos llegar a tener lo que es el coeficiente de rugosidad de Manning, que es un factor que nosotros debemos calcular para los diseños hidráulicos posteriores. ¿Sí? Y aquí vamos a observar, es decir, aquí estamos ya, ahora sí, asocia el CF, en este caso, sí, CF', que sería en este sitio de acá, luego asocia también el CF doble prima, aquí, ¿sí? Va a ser igual en este caso, aquí está hablando. La velocidad media continúa siendo la velocidad media la que tiene el cauce, ¿no es cierto? La que calculamos a través de un aforo, sobre, en este caso, pues, la velocidad de corte doble prima, que sería en esa parte de acá, ¿sí? Y en este caso es igual a esto. Aquí determina un factor, en este caso un parámetro, que estamos observando acá, este parámetro griego, ¿no es cierto? Y le asocia esto. Entonces, ¿parámetros qué son? Son parámetros que nos ayudan a determinar especialmente llegar a lo que es el coeficiente de
resistencia, ¿sí? Al final este parámetro va a ser igual a los valores de acá. Quiere decir con este parámetro, pues, puede ser asociado a la resistencia, ¿no es cierto? Su factor asociado a la resistencia del grano, en este caso, va a ser igual a 1 sobre el valor de tau, ¿sí? Y esto, pues aquí tenemos parámetros ya que conocemos, ¿no? Esta es la densidad equivalente, la gravedad del Detrin 5 y en este caso la velocidad de corte elevado al cuadrado en la parte baja de acá, ¿sí? Y eso también va a ser igual a estos valores. ¿Qué quiere decir con esto? Yo puedo calcular con esta fórmula, digamos, para calcular este valor que necesito acá, para calcular el coeficiente de resistencia asociado, puedo calcular a través de esta fórmula, si lo tengo calculado, tau sub x, en este caso, asterisco prima, o puedo tener, si tengo esos datos, puedo calcular con estos datos, o puedo calcular con estos datos, ¿sí? Da lo mismo, ¿sí? Y al final, pues, la fórmula que nosotros tenemos de acá son esta fórmula, ¿no? ¿Sí? Ya. Bueno, aquí da valores pues, especialmente para lo que es este factor, en este caso, para entre lo que es 0,5 y 40. Bien. Entonces, esto ya había indicado anteriormente y aquí tenemos la forma, en este caso, de calcular los métodos para calcular especialmente lo que es el coeficiente de resistencia. Aquí estamos. Llegamos a tener exactamente CF. CF, que es, en este caso es el coeficiente de resistencia, en este caso. Y si calculamos CF, nosotros vamos a llegar a tener lo que es el valor de Manning. Entonces, como lo había mencionado, pues este factor de Manning es un factor muy importante, que juega un papel muy importante en el cálculo de la hidráulica, en lo que es de mecánica, perdón, en hidráulica aplicada, ¿sí? Bueno, aquí he puesto yo dos ejemplos nada más en función de lo que es los métodos de Einstein y Barbosa. Si vamos aquí, por ejemplo, nosotros que generalmente conocemos la pendiente del cauce, calculamos, ¿no? La pendiente cota máxima, cota mínima sobre la longitud del río, y el H, en este caso, conocemos lo que es el calado. El calado, cuando conocemos del aforo, conocemos el calado del río, ¿no es cierto? Entonces, si conocemos esto, pues en este caso podemos calcular, ¿no es cierto? En este caso, pues la velocidad media y el coeficiente de resistencia, en este caso, ¿sí? Entonces, aquí se transforma en una curva de, en este caso había dicho una curva de descarga, HQ, ¿sí? Bueno, entonces aquí hay los pasos que se pueden calcular, en este caso, pues aquí, para determinar este caso N. Ya habíamos dicho que aquí determinamos un valor de H', o sea, H' nos iniciamos imponiéndonos, ¿no? Por supuesto que entendamos que H va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a H' más H doble prima, ¿sí? Va a ser este caso. ¿Sí? H doble prima. Bueno, a propósito, no sé si antes de continuar, yo un poco me retrasé a las clases, estaba escuchando un artículo, o sea, observando un artículo que un boliviano ha descubierto una fórmula para lo que son los números primos, que estaban 150 años sin descubrir. Sí, sí, leíste tal vez, Pablo, eso. ¿No es esta cosa de la prueba de la hipótesis de Riemann? Creo que es. Algo de eso. El Maya ha Sí, descubierto eso. creo que sí. Solo he escuchado solo eso de la hipótesis de Riemann, pero no leí como tal. No, yo estaba leyendo, por eso me quedé un poquito. Sí, estaba escuchando también al chico de lo que hablabas. Y eso es un orgullo, mira, o sea, son gente como nosotros, mira, ¿sí? Son gente como nosotros, son gente humilde y prácticamente ha descubierto esa cosa. Y hay que leer un poquito más para conversar, pero te comento nada más, ¿sí? Entonces, un poco cuando continuamos la clase. Entonces, este H va a ser igual a H' más H prima, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Me impongo este valor de H. ¿Qué quiere decir este H? Va a ser menor que H total, ¿no es cierto? Va a ser esto, menor que esto y abajo. ¿De acuerdo? Exactamente. Va a ser siempre menor que esto. Bueno, aquí determino por las fórmulas, en este caso la de corte, en la parte inicial y todo lo demás. Voy terminando ese valor y luego en función de esto calculo este valor total. Si es que comparo que H en este caso va a ser igual a H' más H doble prima, si es que llega a determinar este valor y que sea igual, continúa en la cálculo. Yo teniendo cuál, el valor de H' siendo el valor el último valor que he calculado, ¿no es cierto? Y con esto pues utilizo el valor de la velocidad media, la última también calculada. Y con esto determino lo que es el CF. El CF que es igual a la velocidad media, en este caso del río, sobre la velocidad de corte, exactamente. Esa velocidad de corte que hoy vengo calculando desde acá arriba igualmente, ¿sí? Determino los últimos valores. Y con eso determino en este caso el valor de n. Entonces, mira, coeficiente de resistencia, en este caso CF va a ser igual a la velocidad media sobre la velocidad de corte, ¿sí? Y el coeficiente de Manning va a ser igual a este valor.
¿no es cierto? N va a ser siempre igual en todas las formulaciones. Si tú ves acá también tenemos igual a N, que es igual a H a la 1/6, H a la 1/6 y CF, coeficiente de resistencia en este caso por la gravedad elevado a la 0,5, igual, ¿sí? Entonces, en conclusión, el coeficiente de Manning yo calculo en función de ¿qué? En función de la altura, en este caso, la altura de del calado en el agua, en este caso H, que por eso ya determinamos el valor de H final, ¿sí? Le va a dar 1/6 y sobre el CF, que es en este caso este valor de acá, y sobre, en este caso multiplicado por G, le va a dar 0,5. Consecuentemente, este valor es el que nosotros utilizamos para lo que son cálculos hidráulicos, ¿no es cierto? Un cauce de un río. Ahora, ¿por qué hacemos esto, no es cierto? ¿Por qué hacemos esto? O sea, ¿por qué hacen los autores son, digamos, tan explícitos si nosotros de pronto en hidráulica que nos conocemos, pues nosotros vamos a las tablas, ¿no es cierto? A las tablas, vamos tablas, y ahí vemos pues los valores de n, y cogemos el valor de n o tomamos el valor de n y ese valor lo pasamos a cualquier fórmula, ¿no? Velocidad es igual a 1 sobre n, j luma y lo que quiera llamar, ¿sí? O en este caso k y lo que sea. Trabajemos toda fórmula que tiene valor de n, entonces trabajamos con esto. Cogemos las tablas y colocamos acá. Si bien es cierto, en la hidráulica general tenemos lo que son el E y el N, por ejemplo, ya son definidos para tipos de materiales como son hormigón, como son ladrillos, es exactamente mampostería, lo que quiera, sí, son definidos ya porque estamos en canales ya artificiales. Pero en canales naturales, justamente por la forma, en este caso, de los lechos de los ríos, entonces los coeficientes de Manning van a ser diferentes y hay que evaluar de esta manera, ¿sí? Evaluamos de esta manera y obtenemos este valor. Y este es el valor que nosotros debemos utilizar en este caso en los cálculos hidráulicos, ¿sí? Bueno, les comentaba, yo alguna vez pues tuve la oportunidad de hacer un posgrado en la Universidad de California, Estados Unidos, y nosotros hicimos una pequeña tesina de coeficiente de resistencia. Digamos, en este caso, trabajé en este tema y cuando llegué al país quise hacer una publicación pequeña, pero no me apoyaron el INAMI, pues al final esta publicación se fue a Cuenca. Fui a pasar en Cuenca 15 días trabajando en ríos de Cuenca y se determinó los valores para los 3 ríos de Cuenca específicamente. Y hay una publicación en Cuenca. Entonces, no está mi nombre, sino está el nombre de la Universidad de Cuenca. Y yo soy simplemente como coautor en la parte baja, ¿sí? Pero esto se hace. Porque necesitamos, cuando nosotros especialmente hacemos estudios de inundaciones, ya vamos a ver la parte final, el último semana, veremos especialmente cuando nosotros hacemos la modelación de ríos, sí, modelación de ríos, y ahí veremos exactamente que nosotros vamos a saber, tenemos que saber el coeficiente de rugosidad de N1 acá, el N2 de aquí y el N3 de acá en caso que haya desbordamiento. Y esos valores son los valores que nosotros utilizamos para lo que es, especialmente para lo que es modelación en cauces naturales. ¿Sí? Entonces, igual, acá podemos aplicar los mismos métodos de estos dos señores que son los más utilizados, ¿sí? Conociendo en cambio acá el caudal unitario y lo que es en este caso la altura o el calado. Acá conociendo la pendiente y lo que es el calado, ¿sí? Y bueno, y hay en otros libros que pueden observar, simplemente he puesto dos acá, que hay, conociendo otros parámetros, puedo calcular. Pero al final llegamos siempre a trabajar, al final con esta fórmula, ¿sí? Bien, entonces esto un poco la teoría para explicarte, ya que tú no estás en la anterior clase, pero para que pronto estaba en el video, pero sí es bueno explicar de nuevo, ya. Ahora aquí yo tengo un ejemplo de cálculo, ¿no? Ejemplo de cálculo, y aquí está indicado, yo tengo otro tipo de información, ¿sí? Con ese tipo de información, entonces aquí vamos a calculado, pero para eso, ¿qué es lo que he hecho? Primero, de acuerdo a la tipo de fórmulas que voy a ocupar, necesito tener toda la información, los datos, ¿sí? Incluso a veces es mejor que, como dicen la realidad, es mejor que soso antes que fa. Entonces yo tengo, mira, el de 65, el de 35, el de 90 y así. Tengo todos los diámetros que yo necesitaría de pronto para calcular a través de diferentes fórmulas. ¿Sí? Y bueno, aquí me he puesto los pasos pues, para hacer el Excel acá que tengo. Aquí también tengo lo que es la densidad del agua, la pH específico del agua, la viscosidad, el D40, así todas las fórmulas que yo pueda tener. Tú viste, por ejemplo, tiré la fórmula que tenía esta fórmula acá, que la densidad relativa, ¿no es cierto? Este valor directamente entra acá, para no estar poniendo densidad del sedimento, densidad del agua y todo lo demás, ya tengo. Y en este caso, la relación entre la densidad del sólido y la densidad del agua, 2 en 5. ¿Sí? Es decir, estos valores ya entran directamente en las fórmulas que tengo por acá. Entonces, ¿qué hago primerito? Lo que hago es simplemente tener primero
sé qué información necesito para calcular. Y específicamente qué datos también estoy medido en el río y con eso determino los valores. Entonces aquí vamos, yo lo que he hecho es continuar en este caso con los pasos que me va indicando, ¿no es cierto? Y hasta el final, pues vamos comparando H sub 0, no sé, vamos comparando y al final vamos obteniendo en este caso lo que son los resultados de, podemos ver acá, ¿sí? Entonces, aquí. Entonces, ustedes pueden ver, o sea, pueden calcular, pueden ver lo que he calculado por cada uno de estos, tomando en cuenta todos los parámetros que tengo del río, ¿sí? Voy calculando. Y al final, lo que yo he llegado a obtener es, miren ustedes, el valor de n de este río, ¿sí? Y si yo comparo este valor de n de este río, si se acuerdan ustedes, cuando yo hablo de canales de tierra, los canales de tierra más o menos tienen rugosidades entre 0.025, 0.36, 0.040, tienen esos valores, ¿sí? Y eso será el río, digamos, son ríos que tienen bastante material que están acumulados en los cauces, pues estoy dentro de esto, estoy viendo que la respuesta es correcta, ¿sí? 0.036, ¿sí? Entonces son cauces especialmente lo que tienen muchos materiales, troncos y todo lo demás. Entonces, en función de esto yo puedo obtener prácticamente esto. Y ese es el valor de Mani que al final tengo. Y el calor unitario, pues al final, pues simplemente calculo, ¿no? Porque es igual, este caudal unitario no es más que el caudal por unidad de ancha del río, ¿cierto? Bien, entonces, esto si bien es cierto, es una parte bastante, digamos un poco más dedicada para calcular, pero sí es importante obtener tus valores, ¿sí? Porque generalmente, a ver, vamos a ver, yo tengo, por ejemplo, cuando yo hago la modelación con el GEGRAS, ¿no es cierto? Y VenteShow, dentro del modelo GEGRAS hay una parte donde dice ayuda, ¿no? Donde dice ayuda o help, ¿no es cierto? Entonces ahí hay todo un, ¿cómo diría yo? Todo un compendio, un libro de lo que son coeficientes de rugosidad de Mani. ¿Sí? El coeficiente de rugosidad de Mani. Y lo que nos dan ahí es exactamente diferentes tipos de ríos, ¿sí? Para de pronto hacer una modelación un poco preliminar, no lo hago esto, no tomo todo este valor, todo este trámite que tengo que hacer el cálculo, ¿sí? Porque necesito toda esta información, tomar muestras en el cauce. Lo que hago es comparar el río que yo estoy calculando con las fotografías y los valores que han calculado VenteShow. Porque VenteShow tiene calculado para diferentes tipos de ríos del mundo, exactamente ríos de montaña, ríos de llanura, de inundaciones, quebradas secas, todo tiene. Entonces me doy el trabajo de buscarme en la ayuda todos los tipos de ríos. Digo, muy bien, este río se parece al mío, al cauce que yo estoy trabajando. Sí, entonces con esto veo cómo han calculado y digo, muy bien, entonces mi n del cauce es de punto tanto. Y este ingreso, en este caso, al modelo. ¿Sí? Pero ¿cómo lo hace? Y lo hicieron, hecho otras cosas para investigar, lo hicieron así. ¿Sí? Entonces es el método más certero en el que yo puedo llegar a tener un valor de n de un cauce en este caso. ¿Sí? Entonces hicieron experiencias, investigaciones de diferentes tipos de cauces del río, del mundo, ¿no es cierto? Entonces ahí tienen toda una gama. Bien, entonces, o si no pueden entrarse a internet, no vas a poner rugosidades en causas naturales y ahí está exactamente lo que es Ventecho. Ventecho es uno de los autores de este tipo de digamos, de información. Bien, entonces con esto que hemos terminado esa partecita de acá, el capítulo anterior de la anterior semana, que no había indicado el problemita pero al final, si ustedes quieren practicar, pues aquí están, ¿no es cierto?, los pasos y cómo se calcula especialmente esto. Cuando hacemos investigación en laboratorio, eso sí se hace esto, ¿sí? Para terminar haciendo lo que se llama, en este caso, a través de modelos físicos se hace. ¿Sí? Pero bueno, de momento, pues, tengamos esto. Bien, vamos a continuar. Entonces voy a ver las otras láminas, en este caso. Ya, ahí estamos observando, ¿no es cierto? Vamos a ver el siguiente capítulo que corresponde a la semana cuarta, lo que significa, lo que es transporte de sedimentos de fondo. ¿Sí están observando o no? ¿Sí? Sí, sí se ve, profe. Ya.
Entonces, ahora sí vamos a entrar a un nuevo capítulo, lo que se llama en este caso transporte de sedimentos de fondo. ¿Sí? Después vamos a ver lo que es su suspensión. Estamos hablando en este caso de la semana cuarta, ¿cierto? Estamos justo en la semana cuarta. Y ya, aquí ver igual, o sea, ustedes ven la hidráulica aplicada, pues siempre es más o menos como de los números primos, así de que estábamos un poco comentando, ¿cierto? Todavía hay cosas, muchas cosas por investigar, ¿sí? Y para eso necesita pues laboratorios. Si no tenemos laboratorios no podemos investigar. En casos de matemáticas, bueno, ya eso es otro tema, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que en lo que es sedimentos de ley tenemos que tener para trabajar ese tema, laboratorios, ¿sí? Laboratorios de hidráulica de sedimentos, exactamente. Y para hacer esto tenemos que tener conocer lo que es la modelos hidráulicos. Para conocer modelos hidráulicos tenemos que saber en este caso lo que es manejo de escalas, que son las escalas de tiempo, escalas de caudales, escalas de rugosidades, ¿sí? O sea, no es lo mismo la escala de dibujo técnico que decimos escala 1:10, 1:100, ¿no? Acá son otras escalas en función de diferentes fórmulas de similitud que llamamos este caso, ¿sí? Algo de eso se da un poco lo que es en hidráulica, en mecánica de fluidos, ahí se da un poco lo que son lo que es las fórmulas de similitud y de ahí parten lo que son los modelos hidráulicos, ya ¿sí? Bueno, entonces, como les digo, pues hay muchas cosas que investigar en la hidráulica de sedimentos y por eso pues van a ver que hay muchas fórmulas que coinciden sensiblemente entre ellas, ¿no? Y otras que de pronto muy alejadas, pero también son muy alejadas dependiendo de cómo lo utilizamos. Y hemos visto anteriormente de que ciertas formulaciones hay que aplicar bajo diferentes intervalos, por ejemplo, intervalos de qué, de temperatura, intervalos de diámetros, ¿no es cierto? Intervalos de velocidades y todo lo demás, ¿sí? O también dice solamente es para tipo de material de granular, solamente es arenoso, o el otro también para cualquier tipo de material, lo que sea. Entonces, eso es muy importante tener el concepto de para qué, bajo qué parámetros se utiliza tal o cual fórmula, ¿sí? Por eso a veces nos dan fórmulas bastante alejadas de la realidad, referente unas con otras. Bien, entonces de igual manera el transporte de sedimentos de fondo, vamos a ver específicamente todo lo que se transporta en este caso. Ya dijimos inicialmente cómo se transporta el sedimento de fondo, ¿sí? Había dos opciones para transportar el sedimento de fondo, ¿se acuerdan ustedes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién me dice cómo se transporta el sedimento de fondo? Perdón, profe, no lo escucho muy bien. A ver, vamos a ver, había indicado anteriormente que hay dos dos opciones cómo se transporta el sedimento de fondo. ¿Me pueden decir cómo son el transporte de sedimentos de fondo? ¿Cómo se transporta el sedimento de fondo? ¿Bajo qué acciones se transporta el sedimento de fondo que está aquí? Mm, Rodamiento, por deslizamiento, por saltación. Ya, exactamente, por rodamiento y por exaltación, exactamente. Perdón, por saltación. Saltación, ¿ya? Exactamente, estas dos formas se transporta el sedimento de fondo, ¿sí? Ya dependiendo de qué, de los esfuerzos en este caso, los esfuerzos cortantes, en este caso el actuante y el que de resistencia. ¿Ya bien? Bien, entonces vamos a ver en este capítulo lo que son en este caso las consideraciones generales, en este caso un poco la parte teórica de lo que es, en qué se fundamenta el sedimento de fondo. Y las fórmulas que más utilizamos son las fórmulas de Dubois. Bueno, algunas fórmulas aquí hay alrededor de unas 6 fórmulas y específicamente lo que son las Meyer, Peter y Muller. ¿Recuerdan ustedes? Anteriormente también utilizamos las de esta, pero esta fórmula nos decía exactamente para qué diámetros y entre qué parámetros, en este caso, de utilizamos, ¿cierto? Lo mismo acá, vamos a ver. Pero las más utilizadas en este caso son estas, de Boyce y lo que es Peter Muller, ¿sí? Entonces también, al igual que Shields, al igual que Einstein, Barbosa, estos son las más utilizadas en la hidráulica de sedimentos. Bueno, continuamos. Vamos a ver las consideraciones generales. Esto ya hemos analizado, hemos visto, ¿no es cierto? Pero es necesario un poquito tener otra vez, no comenzar, sino un poco, eh, acordarnos, ¿no es cierto?, a lo que es un sedimento, ¿no es cierto?, que es un sedimento, es un conjunto de partículas de materiales que se acumulan en un terreno, en unos fondos aluviales, exactamente, ¿sí? Ya.
Estoy anotando quién asistió a clases, porque tengo que pasar la asistencia también. Bueno, bien. Entonces, sabemos, ¿no es cierto? Entonces dice un terreno o en fondos marinos aluviales. Bueno, ese es el concepto de lo que es un sedimento. Sedimento de lavado, ¿se acuerdan ustedes? Lavado está formado por material muy fino, transportado en suspensión, que no se encuentra prestado en material de fondo. O sea, eso no es parte de material de fondo, ¿sí? Entonces, está siempre en movimiento, ¿sí? Que algún rato se sedimenta así, pero bajo lo que es acción de la velocidad de cimentación. ¿Recuerdan esta velocidad, ya? Y sedimento de fondo, en cambio, es de material que forma parte del alveo o del cauce. Es decir, el sedimento de fondo es el lecho mismo del cauce y también el material que está formando, ya está pegado prácticamente aquí, este material, ¿sí? Es por eso que nosotros cuando tomamos muestras, tomamos este material más una parte del material del lecho. ¿Sí? Todo eso tomamos. ¿Por qué? Necesitamos saber cuál es la resistencia o qué tipo de materia está formando el cauce cuando se produce especialmente una erosión, socavación, ¿no es cierto? Entonces necesitamos saber qué tipo de materia está acumulando el cauce. ¿Sí? Entonces aquí dice, es el material que forma el fondo o alveo del cauce. Exactamente. Exacto. Esto es, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces el material ya consolidado más el material que está formando parte del cauce. Al final es parte ya del cauce mismo. Entonces se llama sedimento de fondo. Es por eso que yo cuando tomo muestras, tomo de esta manera, tomo toda esta muestra. ¿Sí? Toda esta muestra tomo. Entonces por eso yo tomo, hago una especie de, en este caso, de como socavar aquí y tomar la muestra y llevarla para calcular los diferentes parámetros de los sedimentos para lo que es estudios de socavación y de erosión del cauce del río. Y eso lo utilizamos, por ejemplo, en este momento se está haciendo, yo no estoy haciendo yo por si acaso, ¿no? Esto, bueno, está mi hijo que, bueno, recién se graduó, pero está ahorita está haciendo un proyecto de agua potable en Riobamba y estaba construyendo un muro de gaviones. Entonces, bueno, también es recién graduadito, pero hemos estado diseñando lo que es para lo que es escolleras, ¿sí? Lo que es escolleras, entonces todo esto se hizo. Y se diseñó y ahorita ya está, ya acaba de construir también, bueno, ya, sí, ya. Entonces él está, digamos, de residente de obra, está trabajando un proyecto. Bueno, entonces, pero les comento esto porque esto tenemos que trabajar, tenemos que conocer bien por qué se llama sedimento de fondo y cómo se debe mostrar sedimento de fondo. En cambio, esto, pues, el dato pues, simplemente está aquí, ¿no? Y tomamos esa cosa. El meandro ya sabemos que es una curva descrita o curso cuya sinuosidad es pronunciada. Bueno, eso ya sabemos. Pero esto sí tenemos que tomar en cuenta para lo que es el concepto, lo que es sedimento de fondo. Son consideraciones generales que vamos a tener en cuenta. Y la aluvial, depósito de proveniente de los ríos. Este aluvial son depósitos que, por supuesto, a veces quedan en el fondo, pero lo que más sucede que este aluvial es que y cuando hay una crecida de un río, si este el río, lo que hace es que este material es transportado por una creciente, transportado, por supuesto ahí está el de fondo, digamos, de suspensión, y lo que hace es simplemente tratar de sacar el cauce del río. Y luego va depositando y forman nuevas terrazas aquí, ¿sí? Entonces, por lo general, cuando yo hago paleohidrología, lo que veo es simplemente esas terracitas de acá y digo, muy bien, el río alguna vez estaba por aquí. Entonces, a veces yo hago un perfil transversal y calculo, digo, muy bien, a ver, vamos a ver, esta terraza que está aquí, esta llega al río acá. ¿Cuál sería el caudal que ha venido en el río acá? Entonces, yo aquí lo que hago es regresarme. Anteriormente, pues, ¿qué hago yo? Ingresar el caudal aquí y ver cuál es el nivel que alcanza. En cambio, ahora tengo el nivel acá, quiero saber cuál fue el caudal que pasó por acá. Entonces, lo que hago es regresarme con los factores de rugosidades, con los factores de pendiente del río, el área hidráulica, toda esa situación, a saber cuál fue el caudal que se pasó por aquí y a qué periodo de recurrencia perteneció este caudal. ¿Se dan cuenta? Es decir, yo puedo hacer maravillas en este caso teniendo toda la información que tengo, ¿sí? Entonces yo puedo irme a calcular el nivel que puede alcanzar el caudal máximo de crecida que yo he calculado, o a su vez, esa terraza, saber a qué caudal pertenece, qué caudal pasó por aquí y cuál fue el periodo de retorno a qué pertenece. Poco regresándonos a la parte hidrológica. Bien, entonces esos son un poco los aluviales. Trabajamos nosotros especialmente en lo que es en la hidráulica en la crecida en crecientes de ríos. ¿Sí? Bien.
Consideraciones generales, continuamos, ¿cierto? Ya vimos, bueno, es aquí aluvial, movimiento incipiente. También vamos a escuchar lo que es movimiento incipiente. ¿Qué es el movimiento incipiente? Dice el instante, sedimento del lecho comienza a moverse. ¿Se acuerdan ustedes? Aquí dijimos, por ejemplo, alguna pregunta, no sé si hay una pregunta en el examen, pero dice, a ver, dígame digamos, ¿cuándo comienza el movimiento de una partícula? Entonces ahí hay una relación entre el esfuerzo cortante adimensional y el esfuerzo cortante crítico. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Entonces, cuando los dos son iguales, comienza a moverse la partícula. Entonces, eso también se llama movimiento incipiente, ¿sí? O yo diría, ¿cuándo existe un movimiento incipiente de una partícula? Entonces, yo diría en este caso, después sería cuando la velocidad de corte es igual a la velocidad adimensional de Shields, ¿no es cierto? Con eso diría yo que comienza el movimiento de la partícula. Bien. Socavación, ya vamos, aquí hablamos un término ya más, vamos a hablar lo que es socavación, ¿sí? Entonces, así recibe el agua que una corriente excavada y transportando el suelo y lecho. Entonces, la socavación, una cosa es socavar, quiere decir esto, socavar esto, perder material de aquí, ¿sí? Y cuando hablamos de orillas, pues sería este caso, erosión. Aquí estamos hablando de erosión y aquí hablamos de socavación, ¿sí? Entonces, nosotros debemos saber cuándo necesitamos calcular erosión y cuándo necesitamos a calcular la que es socavación. Entonces, socavación es esta. La PES de este caso, ¿de qué? De material del lecho del cauce. Y generalmente esa socavación nosotros calculamos lo que es en este caso, lo que es el HS. ¿Qué sería HS? Altura de socavación del cauce del río. Pero es relacionado a qué? Relacionado a un caudal que se presenta en este caso con una recurrencia o frecuencia dada. ¿Sí? Entonces ya podemos entender de cuándo se presenta una socavación y qué es lo que debemos calcular en una socavación. Bien. El otro término que ya hemos visto, hemos venido ya hablando, lo que es el acorazamiento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Una limitación a la teoría de Shields es que dicha curva fue aducida mediante experimentos de laboratorio con materiales granulares finos y de granulación uniforme. Sí, acorazamiento está relacionado a lo que es a la capa viscosa, ¿no es cierto? Más o menos relacionado. Y eso ya hemos calculado también que de 11.5, ¿se acuerdan ustedes? Sí, de un factor dado. Entonces, de esto también son términos que vamos a ir utilizando de aquí en adelante, pues, en cuanto se refiere a lo que es lo que es transporte de sedimentos de fondo. Bien, continuamos. Consideración general, seguimos, ¿no es cierto? Dice, vamos a ver, sedimento de movimiento puede clasificarse de maneras. Y aquí también, eso habíamos visto, si bien es cierto, volvemos a repetir, pero sí es importante tomar en cuenta específicamente estos conceptos que ya conocemos, pero volver a repetir un poco está bien para un poco tener más idea de lo que estamos hablando, ¿sí? Bueno, de acuerdo a su origen y modo de desplazamiento. ¿Se acuerdan ustedes? Había formas de desplazamiento de acuerdo a su origen y desplazamiento. Origen era de dónde se originaba el sedimento y la forma de desplazarse, ¿no es cierto? Suspensión de fondo y acá del cuenca y el mismo río, ¿sí? Bueno, y aquí también ya habíamos hablado, aquí ya como estamos inicialmente, habíamos dicho las formas del lecho del cauce, ¿no es cierto? Y ahí hablamos ya el porcentaje de sedimento de fondo en relación al porcentaje de sedimento de suspensión, ¿sí? Decíamos que, yo decía, hay algunos libros que dicen está entre el 70 y el 90%, otros dicen 90%, y aquí hablamos 80%, por ejemplo, aun cuando el lastre de fondo representa, ahí está, el 20%. Descarga todos los sedimentos de una corriente. Aun cuando, ¿qué quiere decir con esto? Esto de acuerdo a cuál, de acuerdo a estos dos autores, ¿sí? Entonces, en este caso, los otros autores dicen, está entre, ¿cuál sería en este caso? ¿Sí? Casi el 30%, porque se hablaba en este caso 70% de sedimento de suspensión, ¿no es cierto? Y la diferencia sería el 30% de sedimento de fondo, ¿sí? Ahora, ¿qué dicen estos autores? Rey y Frosty, está el 20%, ¿no es cierto? Entonces, está aquí en este caso el 20% sería 80% de qué? De sedimento de suspensión, ¿no es cierto? De suspensión, y sería en este caso 20% sedimento de fondo. Es lo que está diciendo acá, ¿sí? Es lo que está diciendo. Bien, ahora, otros autores, como ya indicando anteriormente, habíamos dicho que el 90% es sedimento de qué? De suspensión, ¿no es cierto? Suspensión y apenas el 10% es de fondo. Entonces, con estas teorías que vamos hablando, ¿no es cierto? Cada autor ha demostrado esa teoría, ¿no es cierto? Ha demostrado esto, ¿no es cierto?
Entonces hay muchas veces que decimos muy bien, solamente lo que nos interesa es calcular para lo que es presas, para lo que es pues, el sistema de embalses, nos interesa calcular cuál, solamente el sedimento de suspensión. Y el de fondo como que de pronto ya sabemos que al final de todo lo que calculamos sedimento, el 10% es sedimento de fondo y el 90% es sedimento de suspensión. ¿Sí? Bien, entonces esta teoría, estas cosas tenemos que tener claro nosotros cuando nosotros de pronto tomamos y hacemos análisis de lo que es cálculo de sedimentos de fondo y lo que es en este caso lo que es sedimento en suspensión. ¿Sí? Ya. Entonces, con esto vamos a ver. Entonces, la teoría está dada. O sea, lo que yo les, a ver, mi punto de vista, recuerdo un poco de experiencia que trabajaba en estos temas, yo tomo estos valores de acá para lo que es cálculo. Por ejemplo, hice algo alguna vez, hice estudio para el lago Yang. El lago Yang era, hicimos con la Politécnica Nacional, porque la Politécnica Nacional hizo estudios lo que es la cantidad de sedimentos que llegarían al embalse del lago Yang con una erupción, eventual erupción del Cotopaxi. Y yo, en este caso, calculé lo que es la erosión de la cuenca y la cantidad de sedimentos de la cuenca que llega, en este caso, al embalse. Sí, ya. Entonces, en mi caso, yo tomé esta parte como este factor, ¿de acuerdo? Entonces, presentada, pues al final. Entonces, es la teoría, porque todo tiene que estar sustentado. Por ejemplo, si yo trabajo con el 20%, pues yo digo muy bien, de acuerdo a estos autores, pues tomo esas cosas. Sí, no voy a poder investigar en ese momento, ¿no es cierto? Porque hay que poder investigar, se puede investigar, pero eso llega un tiempo, ¿no es cierto? Pero cuando es una consultoría, tú tienes que trabajar y tomar decisiones sobre teorías ya existentes y que son válidas, por supuesto, ¿no? Bueno, es un poco para indicarles lo que cuando estamos trabajando ya en temas ya, en este caso, de trabajo, ¿no? Bueno, el origen, aquí hablamos de este caso, y este es otro gráfico que simplemente he tomado, ¿no es cierto? Del hecho, ¿sí? Y del lavado, de fondo y en suspensión. Al final, todo esto se transporte, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver el origen, entonces, del hecho del cauce del río, del lavado, en este caso, el fondo y suspensión. Y al final, sumado de fondo y suspensión, nos da el transporte total, que es en este caso. Entonces, esto hablamos de este caso, clasificación de transporte de sedimentos en figuras. ¿De acuerdo a cuál? De acuerdo a estos dos autores. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Entonces, fue lo más fácil de saber. Seguimos acá un poco consideraciones generales, ¿sí? Vamos a ver. Dice, aquí estamos, ya vamos a llegar a lo que les estaba explicando, ¿sí? Dice, para estimar la carga de sedimentos, o la descarga también lo mismo, ¿no? Cargo, descarga, que descarga quiere decir que ya descargó, ya están los sedimentos ahí. Fondo corriente natural se ha sugerido el uso de ecuaciones empíricas. Todos son ecuaciones empíricas, la mayor parte, ¿no es cierto? Ya. La teoría del transporte de sedimentos establece que las variables que controlan el movimiento de sedimentos en un cauce son la capacidad de transporte del cauce y la disponibilidad de sedimentos. Bueno, esto es normal, ¿no? Ya ellos aseveran, los dos autores aseveran, ¿no es cierto? Dice la capacidad de transporte, quiere decir en este caso, la capacidad de transporte, ¿qué quiere decir? Tiene que ver, depende de qué, de la pendiente, depende del caudal y el tipo de sedimento, ¿no es cierto? Y la disponibilidad implica exactamente cuánta cantidad de sedimento hay disponible para transportar, así de sencillo, ¿sí? Y ya hemos visto anteriormente de qué parámetros depende en este caso para lo que es el movimiento de las partículas. Entonces, está dado, en este caso, presión, ¿no? Ya, continuamos. Ya, entonces con esto hemos visto un poco las consideraciones generales que nosotros como conceptos debemos tener, ¿sí? Entre los principales, yo diría, bueno, todo lo que hemos visto es muy bueno, o sea, muy aplicable, pero estos conceptos son los que tenemos nosotros también que trabajar, punto que acaba de explicar, ¿sí? Bien. Entonces vamos a ver las ecuaciones de transporte de fondo. Como dije anteriormente, pues existe un gran número de ecuaciones empíricas para producir las descargas de sedimentos de fondo. O sea, en hidráulica fluvial, como dije, tenemos que ver los rangos de aplicabilidad y parámetros de aplicabilidad, ¿sí? Exactamente.
De acuerdo a eso, tenemos que aplicar las fórmulas. Pero aquí hablamos especialmente de los principios generales para lo que es la aplicación de ecuación de transporte de fondo. ¿Sí? Entonces, aquí hablamos, especialmente lo que hablamos aquí, estamos hablando de causas naturales. Exactamente, causas naturales. Bueno, primero, principios generales. Dice, el modo de circulación del agua y sedimento corresponde a un régimen continuo y uniforme. Esos son unos principios generales, o yo llamaría un poco las hipótesis con las que trabaja cada autor. Porque ustedes deben saber este caso, por eso inicialmente habíamos hablado en hidráulica, los tipos de flujo, ¿se acuerdan ustedes? Flujo uniforme, flujo permanente, flujo variado y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, para esto, pues, para trabajar esos temas, decimos que si yo estoy trabajando en este punto del río, perdón, estoy trabajando aquí estoy haciendo los ensayos, todas esas cosas, estoy suponiendo de que en ese sitio, pues, todo el régimen es continuo totalmente. O sea, no cambia el lado, el caudal, no cambia esa cosa. Porque si cambiaría esto, ya estamos en otro tipo de régimen y aquí tenemos que ingresar cantidad de variables para calcular lo que estoy calculando. Entonces, ¿qué es lo que hace el autor? Dice, muy bien, donde estoy asumiendo de que es un régimen continuo y uniforme. ¿Se acuerdan ustedes? Es el flujo uniforme y permanente en este caso, ¿sí? ¿No? Ya, exactamente. Sí, muy bien. Luego de la segunda, digamos, otro principio dice, la disponibilidad del sedimento para su transporte es igual a la capacidad de transporte del sedimento natural. O sea, ¿qué quiere decir esto? Para que haya transporte de sedimentos de fondo, ¿no es cierto? Debe haber una capacidad de transporte. Debe haber sedimento y debe haber capacidad de transporte. Es lo que está diciendo. O sea, disponibilidad, ¿no es cierto? Y también capacidad de transportar, causa natural. Porque si no hay disponibilidad, no hay transporte, ¿no es cierto? Si no hay capacidad de transporte hacia el sedimento, no hay sedimento. Entonces, es lo que quiere decir. Sí, y C. Dice, existe una relación única entre la tasa de transporte de los sedimentos y los parámetros hidráulicos y climatológicos. ¿Sí? La tasa de transporte, o sea, la cantidad de sedimentos que puede transportar, los parámetros hidráulicos, quiere decir esta cosa, quiere decir los parámetros hidráulicos, si es la pendiente, ¿sí? El caudal necesario, ¿sí? Tiene que haber en este caso los parámetros, lo que es sedimentológicos, son los depende del tipo de diámetros del sedimento, lo demás, ¿sí? Entonces, esto nos dice estos autores, ¿sí? Entonces, en función de esto, en este caso se han elegido 5 ecuaciones considerando el fundamento teórico de su frecuencia, ¿sí? Entonces, estas son 5 ecuaciones que nosotros podemos aplicar para lo que es el cálculo de transportes de sedimentos de fondo. Vamos a ver. No sé si tienen aquí alguna inquietud, tal vez. Todo está entendido. Bien, entonces vamos a ver acá. En este caso, yo he puesto aquí, pues, ¿se acuerdan ustedes que en ciertas fórmulas utilizamos lo que es el sistema de medidas, ¿no es cierto? Y aquí, en cambio, trabajamos todo lo que es sistema internacional. Por eso yo aquí subrayo, pues, poniendo acá lo que es el sistema internacional de unidades, ¿sí? Entonces, el otro es sistema técnico de medidas, ¿no es cierto? Técnico, ya. Vamos a ver este caso, pues 5 ecuaciones, como dije, de fondo. Hablamos de este caso de Meyer, Peter y Müller. Hablamos de Soklich, hablamos de Yalin, Bagnol y Pack, que son los autores, bueno, existen muchas otras fórmulas más, ¿no? Pero en este momento vamos a ver estas ecuaciones, que son las que más se utilizan, ¿sí? Son las que más se utilizan en cuanto se refiere a lo que es cálculo de sedimentos de fondo. Ya, vamos a ver la primera, la que más utilizada, que es esta, la ecuación de Meyer y Peter. ¿Sí? Es la más utilizada. No he puesto aquí la de masa, pero ¿por qué? Porque la de masa simplemente es una combinación, digamos, una parte de un ala, en este caso, de lo que es la ecuación de Meyer y Peter y Müller. Al final utilizamos más de esta ecuación. Bien. Entonces vamos a ver. Aquí, cuando se refiere a esta ecuación, ¿no es cierto? ¿Para qué tipo digamos, de parámetros fue investigado? Para gastos o caudales, en este caso, que fluctúa entre 0.202 a 2 metros cúbicos por segundo. Entonces, yo para aplicar y calcular sedimentos de fondo,
tengo que conocer, saber que el caudal en este caso, a este caudal se refiere al caudal líquido, ¿no? Caudal máximo va a ser 2 metros cúbicos por segundo. Si voy a un caudal de 5, de 10, 20, ya no me va a funcionar esta fórmula, ¿sí? Entonces eso tengo que ver. Por eso tengo que saber cuál fórmula aplicar. Pendiente el cauce, entre 0.204 a 0.2 metros por cada metro, ¿sí? Entonces puede ver el caso para qué tipo de ríos. Y tirante hidráulico, en este caso, pues hasta 1.2 metros, ¿sí? Entonces por eso está bien especificadas estas cosas. Los experimentos se condujeron con materiales naturales y sintéticos. ¿Qué quiere decir sintéticos? Son materiales fabricados, en este caso que son esferas, todos son, ¿no es cierto? El diámetro osciló entre 0,4 y 30 milímetros. Entonces, bajo estas consideraciones, yo puedo aplicar la ecuación de Meyer, Peter y Müller para calcular lo que es el sedimento de fondo. Entonces, si tengo estas opciones, tengo estas consideraciones, aquí está la ecuación directamente, ¿sí? Van a ver que esta ecuación, hay formas de ver presentadas la ecuación, diferentes tipos de formas, pero a mí la que más cuadra para poder aplicar, pues, es esta fórmula, ¿sí? Yo he obtenido de un libro de hidráulica, ¿no es cierto? Y lo que es en este caso que se llama caudal de transporte de fondo, ¿sí? Caudal base de fondo, en este caso estamos llamando, ¿no? Caudal, en este caso que se llama descarga de sedimentos de fondo expresada en qué? En peso unitario, kilogramos por cada segundo y por cada metro, ¿sí? Estamos hablando acá. ¿Y está en función de qué? Miren acá. Está en función de la P específico del material sobre P específico menos del agua. Esta es el P específico relativo, como si no es cierto. Aquí hablamos en este caso de lo que son los que es el KS y KR. Son en este caso el coeficiente de rugosidad de partículas del fondo y del cauce. Entonces aquí habla ya partículas de fondo, o sea, rugosidad de las partículas y la rugosidad del cauce. ¿Sí? Bien. El SRIE en este caso es el SR, es la pérdida de energía por fricción, y ese es el P específico, ¿no? ¿Sí? Y aquí hablamos, aquí habla ya el de 50 y las otras de caso de agua. Entonces miren ustedes, aquí ya tenemos otros parámetros como hemos visto acá, y este KS ya sabemos calcular, ¿se acuerdan ustedes? Calculamos en función del diámetro, ¿no es cierto? Del diámetro del material. ¿Sí? Vamos a ver, en este caso, esto ya habíamos utilizado incluso en hidráulica general, habíamos utilizado estos factores. ¿Sí? Vamos a ver acá. Igual hay diferentes formas de calcular, en este caso, KS y KR. ¿Sí? Bueno, aquí está indicando las relaciones que existen, ¿no es cierto? KS, KR, ¿qué significa? SR es la pérdida, en este caso, ¿la pérdida de qué? La pérdida de energía por fricción, ¿no es cierto? Este valor en este caso, la pendiente, ¿no es cierto? Aquí es el SR que está aquí, este SR, pérdida de energía por fricción. El de 50, exactamente, aquí está el tamaño de partícula, tal que 50% son menores o iguales de ese tamaño. Es el concepto del de 50. Y el coeficiente de rugosidad es la relación, en este caso, de KSE, KR, la pendiente, en este caso defines por este valor. ¿Sí? Al final son estos las relaciones de coeficientes de rugosidad del lecho del río y de la partícula. ¿Sí? Del lecho del río y la partícula. Miren ustedes. Ya. Y aquí hablamos del KR. El KR, que es este valor KR, ¿no es cierto? KR de fondo, ¿a qué es igual? Esta formita, ¿se acuerdan ustedes? Que teníamos en este caso en la hidráulica general, que era 26 sobre D90 elevado al 1 sexto. ¿Sí? Entonces ya por eso ya podemos con eso determinar lo que es el valor de KR, ¿sí? Y calcular. Ya tenemos descanso KR, ya. Y el KS es, en este caso, el coeficiente de Mann, que vamos a ver por acá, ¿sí? Entonces aquí está ya dado las fórmulas de caso, SR sobre S, por lo tanto. Entonces aquí también hay unas fórmulas, unas relaciones que están de las fórmulas. El SR que es igual, el SR que era la energía por fricción, ¿no es cierto? Aquí era igual a la pendiente normal del cauce sobre KS sobre KR. Como se conoce KR, y podemos trabajar eso, ¿sí? O sea, podemos despejar, ¿no? SR también es igual a ¿qué? Si ustedes se dan cuenta, SR también es igual a la fórmula de Manning. ¿Se acuerdan ustedes? Velocidad es igual a 1 sobre N, J lo medir los tercios, y esto pues despejo el valor de la pendiente de Manning y al final eso es de SR. Como es al cuadrado, era un medio aquí, entonces esto va al cuadrado del cuadrado y es 4 tercios. Entonces ya tengo el valor de SR cuando calcule KR. ¿Sí? Aquí está calculado KR, ¿no? Aquí está calculado KR
con esta fórmula, 26 sobre de 90, tengo este valor acá, ¿sí? Ya dije adicionalmente aquí la velocidad de Manning, ¿no se acuerdan ustedes? La velocidad de Manning va a ser igual a 1 sobre n, así decíamos, ¿cierto? 1 sobre n, j a la 1 medio, ¿no es cierto? 1 medio, y era la 2 tercios, eso decíamos nosotros, ¿sí? 2 tercios, ¿sí? Entonces aquí saca valor de SR, entonces sería en este caso SR 1 medio, es aquí, ¿no? Entonces SR 1 medio, aquí decíamos que era igual a ¿qué? Igual a, en este caso, a B por N, ¿no es cierto? B por N, en este caso, sobre R a la 2 tercios, ¿cierto? Eso dice, ¿no? Ya. Elevado al cuadrado va a ser en este caso S. Entonces, S por fricción son SR, ¿no es cierto? Va a ser igual a B. B al cuadrado, que estamos este valor de aquí, B al cuadrado. Ya, N. N, el José de Manning, ¿se acuerdan ustedes que el K de Strickler aquí era igual a 1 sobre N, ¿no es cierto? A 1 sobre N. Por lo tanto, esto en vez de N va a ser igual a 1 sobre K. Entonces, en este caso, N va a ser igual a 1 sobre K. Entonces, este K viene acá. Entonces, aquí viene a ser K cuadrado. Y el KR es este valor de acá. KR, ¿no es cierto? KR al cuadrado, que en este caso pues, está el al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Y R, como es al cuadrado, con 2 tercios, 4 tercios. Y de esta manera, pues ustedes también pueden determinar que como es el primer autor, entonces basamos en formas normales de hidráulica y llegar a este valor, ¿sí? Y luego pues va reemplazando otras fórmulas más adicionalmente dentro de esto, pues ya tenemos valor de B. Si yo reemplazo este valor de KR aquí, ¿sí? Lo que he hecho simplemente es reemplazar KR aquí y tengo este valor. Y a la 4 tercios. ¿Sí? Igual. Y eso va a ser igual en este caso a este valor acá. Ya. Eso un poco para determinar lo que es el valor de, en este caso, lo que es el ser y todas las formas. Ahora, KS también tengo, si ustedes ven en los libros de hidráulica, tengo estos otros factores para calcular KS, ¿no? Bastante largos, ¿no? En este caso, valor de función de B, que es el ancho del cauce del río, K, que es en este caso, K es igual a 1 sobre N, ¿no es cierto? W ancho del río, no más en este caso, ¿no es cierto? ¿Sí? Y aquí tenemos otros factores más que podemos calcular esto, dependiendo de lo que signifique cada uno de estos, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Pero también KS yo puedo trabajar en función de esto, ¿no? Entonces KS igual a 1 sobre N. Entonces, ya eso ya depende de que nosotros qué datos tengamos para ir trabajando y obteniendo esos valores. Entonces aquí está exactamente que la velocidad de la corriente, el radio hidráulico de 90, también la partícula o menos iguales estamos, ¿sí? Entonces, lo que hace Peter, o sea, son fórmulas que ya utilizamos anteriormente, simplemente les relaciona a lo que es la fórmula de Manning. Ustedes ven, la mayor parte trabajamos con Manning, ¿no? Sí, los coeficientes caso de Strickler y todo lo demás, y al final tenemos estas fórmulas. Ya digo, eso es sacado de otros libros, pues para el tema de este caso, a veces que no puedo tener KS, aquí es igual KS, pero al final, entonces este N, como digo, pues puede ser determinado a través del anterior capítulo que vimos, N, o a su vez, pues si es que estoy haciendo un preliminar estudio, pues puedo trabajar en función de lo que son, en este caso, esto, lo que es de los coeficientes de Manning de Bentechow, ¿sí? Bentechow nos da, este caso, pues, nos ayuda a tener este valor, ¿sí? Y sacamos el valor de KS. Y el otro, el KR, pues ya sabemos cómo calcular, ¿sí? Y en función de eso, tenemos todos los valores correspondientes acá a la aplicación de esta forma. Bien. Entonces, aquí vamos a hablar, continuamos, ¿no? Entonces, continuamos la continuación de Meyer, entonces la escala total va a ser igual a esto. Entonces, si yo ya calculo en este caso el QFBF, en este caso, ese sería que esta sería la carga de sedimentos de fondo por unidad de ancho, ¿no es cierto? Al final, ciertas por cada unidad, simplemente. ¿Sí? Para sacar el total de sedimentos que circula, mejor dicho, no que circula, que está en el fondo, que es el QVM. Sería en este caso la carga total, ¿sí? QVM. ¿A qué es igual esto? Va a ser igual al QVF, en este caso que hemos calculado aquí arriba. Hemos calculado acá a través de esta fórmula, con todos los parámetros, ¿no es cierto? A esta fórmula acá. Todo hemos calculado con esto, ¿sí? Y multiplicado por cuánto, por el ancho. Por el ancho, entonces casi el ancho, si 10 metros, 20 metros, lo que sea, ¿no? Y sobre 1 sobre G. Y en función de eso sacamos en este caso, pues, el valor total de sedimento. ¿Sí?
Entonces, esa es la fórmula un poco más, ¿cómo le diría yo? Más, la más fácil de utilizar, ¿no? Ahora, esta misma fórmula se presenta bajo diferentes otros tipos de, digamos, de expresiones, ¿no? Sí, puede expresarse, pero si ustedes pueden ver, esto es lo más, ¿por qué he hecho esta cosa? ¿Por qué? Porque estos parámetros ya los venía utilizando en la hidráulica general y esto, pues, en canales de tierra especialmente, por supuesto que en tierra utilizamos y esto nos ayuda a resolver nuestros problemas.